Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, licenciada. Hola, buenas tardes. Bien, el día de hoy solamente tenemos el objetivo de culminar con lo que es el tema del día de ayer, que se trata como de la primera parte en sí de lo que es la sección 11. Para poder mañana avanzar en lo que es la clasificación de las materias textiles, debido a que existen ciertas disposiciones muy importantes que nosotros debemos tener en consideración cuando tenemos, por ejemplo, mezclas de materias textiles, o que se nos dice qué hacer cuando hay como combinaciones de estas. Entonces acá, solamente recordando, esta sección 11 comprende lo que son las materias textiles y todas las manufacturas. En los primeros capítulos vamos a encontrar lo que son las materias textiles en sus formas o grados de elaboración, por así decirlo, en bruto o primarias, que es lo que nosotros vemos en esta parte 1. Y habíamos igualmente establecido la presentación de estas materias textiles que se daba en forma de greñas, que está cuando vienen en este formato es cuando nosotros le denominamos fibras o filamentos. Al igual también se había establecido cuál era la diferencia entre una fibra y un filamento, que es basado en la longitud que estos tengan. A las fibras en sí, o sea, todo es fibra, pero hay fibras continuas, hay fibras discontinuas. Y las fibras continuas son a las que nosotros le llamamos filamentos. Esas fibras continuas por lo general no tienen como una longitud definida, mientras que las discontinuas sí, que son esas fibras cortas que van dentro de esos 25 a 180 milímetros. Si tiene como una mayor proporción, entonces estaríamos en base a un tipo de filamento. Y también hablábamos el día de ayer la parte de lo que es la seda, que es la única fibra textil en sí que se obtiene en forma de filamento. Es de origen animal y también es más que todo la que se va obteniendo de las glándulas de un gusano que se llama el gusano de morera. También hay otros gusanos silvestres, pero en base a la calidad se va dando en este tipo de gusano de morera o de la planta en sí de morera. También mirábamos la otra presentación, que es en forma de hilo. Aquí nosotros tenemos todas estas presentaciones de que mirábamos el hilado de alta tenacidad, el hilo de coser, y todos los demás hilos. Hay unos que deben cumplir con lo que es la condición de acondicionado para la venta al por menor, que también se establece en las notas legales, y que como recomendación no les, bueno, en el caso de este tipo de disposiciones de notas legales, mi recomendación es más que todo irse a los cuadros sinópticos que se encuentran en las consideraciones generales, ya que esos cuadros sinópticos me dan como una perspectiva más clara y me establece, por ejemplo, cuando un hilo está en el 56, cuando está del 50 al 55, entonces es como una percepción más clara de lo que yo tengo que clasificar. Y también me dan esas disposiciones que se dan en base a los que vienen acondicionados a la venta al por menor, los que son de coser, y ya es más fácil identificarlo. Entonces este hilo es como esa construcción de lo que son las fibras que se vienen entrelazando. Mirábamos que hay tres tipos de hilados en estos 50 a 55, que es la primera parte de la sección 11. Entre estos está el sencillo, el retorcido y cableado, que la diferencia que se da entre cada uno de estos es la forma en cómo se han estado entrelazando los hilados para poder obtener en sí el producto. También tenemos lo que es la lámina, que es donde nosotros nos quedábamos el día de ayer. Entonces esta lámina es a lo que nosotros le denominamos comúnmente con el término de tela. Entonces aquí surgen, por ejemplo, dos tipos de láminas, que son aquellas que vienen tejidas y las que no son tejidas.
¿Cuáles son esas que no vienen tejidas? Por ejemplo, cuando nosotros compramos como rollos o miramos, por así decirlo, rollos de guata, la guata es una tela sin tejer. El fieltro también es una tela sin tejer. ¿A qué se refiere entonces a ese término de sin tejer? Quiere decir de que no hay un entrelazamiento de ninguno de los hilados, de ninguna fibra, y que solamente se han aglomerado, ya sea por presión, ya sea por algún tipo de sustancia que los ha unido. Entonces esos no están clasificados en esta primera parte, las que es la 50 a 55, sino que lo vamos a encontrar en el capítulo 56, o dependiendo también de la impregnación que estos tengan. A veces no los encontramos acá. Por ejemplo, un tipo de tela sin tejer son estas toallitas húmedas, pero estas toallitas húmedas no están clasificadas acá, sino que se clasifican de acuerdo a la sustancia con la cual se han impregnado, ya sea en el 33, 38, en el 34, que son diferentes tipos de impregnación que se les puede dar. Y están las otras que son las telas tejidas, que en este campo vamos a concentrarnos hoy, debido a que son las que se encuentran del 50 al 55. Aquí vamos a encontrar ese conjunto de telas ya tejidas, pero siempre basándose en un principio. ¿Y cuál es ese principio? Ese principio se nos menciona en sí del 50 al 55, dice que en estos capítulos, cuando se menciona la palabra tejido, está comprendiendo aquellos que se obtienen por entrelazamiento de telares de urdimbre y de trama. Y por lo general a este tipo de producto nosotros le denominamos tejido de trama por urdimbre o de urdimbre por trama, debido a que hay otro tejido que lo vamos a encontrar hasta el capítulo 60, que es el tejido de punto. Ese en sí, tejido de trama por urdimbre o el tejido de punto son muy común ambos. Inclusive en el caso del tejido de punto se utiliza bastante en la elaboración de prendas de vestir, porque el tipo de entrelazamiento que se da en este tipo de tejidos permite una mayor elasticidad, entonces son como de los más utilizados. Tenemos entonces acá lo que en la parte que nos quedábamos ayer de lo que es tela, o si tela y tejido, este término es lo mismo o lo tenemos que utilizar por separado, pero más que todo solamente es definir de que en sí la tela es un término que se utiliza genéricamente para hablar de una lámina, de una materia textil, y estamos hablando en sí de ese tejido que por lo general nosotros en lugares aquí de tiendas que venden todo ese tipo de materiales, nosotros le denominamos con el nombre de tela. Entonces, ¿es lo mismo o no? Sí, es lo mismo desde el punto de vista más técnico en sí. Nosotros acá no lo tomamos con el nombre de tela hasta lo que son los capítulos 59, creo que se menciona esta parte, pero del 50 al 55 solamente vamos a tratar con tejidos. Y también hay otros tejidos que se llaman los tejidos especiales. Estos van a tener como otros tipos de acabados en las superficies, pueden venir con mechón insertado, pueden venir con otros tipos de acabados más estilizados, que nosotros lo vamos a encontrar hasta el capítulo 58. Entonces acá no son tejidos como con una elaboración tan grande, con un acabado tan fino, sino que solamente vamos a encontrar unos entrelazamientos, diferentes tipos de ligamentos que los vamos a ver a continuación. Entonces acá, muy importante, del 50 al 55, tejido de trama por urdimbre, y las características de un tejido de trama por urdimbre es la que nosotros miramos acá en la imagen, que por lo general su forma de entrelazamiento arma un tipo de cuadrícula. A veces es una cuadrícula perfecta, pero dependiendo del ligamento que nosotros estamos tratando, puede ser de otros tipos de cuadrícula, ya sea con un dibujo diagonal, entre otros. Los tipos de tejido entonces que vamos a encontrar son los tejidos de telar, que son también conocidos por trama y urdimbre, o tejidos no de punto, y en otras ocasiones, por ejemplo,
cuando ya estén en nomenclatura 2, posiblemente el licenciado o la persona el docente que le dé la cátedra, en este caso también le pueden llamar tejidos planos. Son nombres que se les dan, son sinónimos que en realidad vienen estableciendo el mismo tipo de tejido. Puede ser tejido de telar, de trama por urdimbre y también el tejido plano. Todos estos términos están definiendo a este tipo de tejido, que es una serie de hilos que están tensos. El hilo de urdimbre es el que se presenta de forma vertical, que está construyéndose o está entrelazándose con otros hilos que se le llaman los hilos de trama, que son aquellos que se colocan en forma horizontal. Entonces esos son los que nosotros encontramos en esta primera imagen. Luego tenemos los tejidos de punto, que estos se realizan por medio de un solo hilo. Estos vamos a ver igualmente más adelante, pueden darse un tejido solo por urdimbre o un tejido de punto solo por trama. Y la característica en sí es que su forma de entrelazamiento crea esta figura que es como un tipo de cadena. Entonces se dice que el tejido de punto tiene la característica que en su estructura es en forma de cadeneta. Y el último tejido, que es la tela sin tejer, que esa está en el capítulo 56. Acá nosotros vamos a encontrar este tipo de tela que está constituido por un velo, por napa, por fibras textiles que no están en sí entrelazadas, sino que solamente se encuentran aglomeradas, como les comentaba, por algún proceso químico, por alguna presión, otra sustancia que pueda mantener este tipo de productos unidos. Entonces ahora, centrándonos en este primer caso, que es el tejido de telar o el de trama y urdimbre, vamos a ver que este tipo de tejido es un tejido que la urdimbre en sí es el conjunto de hilos que están longitudinalmente. Como lo vemos acá en la imagen, se explica que la urdimbre son los hilos que van en forma vertical y los hilos de trama son aquellos que ya van haciendo esa unión entrelazada de todos los demás hilos de urdimbre. Tenemos acá entonces que estos nosotros los podemos encontrar del 50 al 55, siempre y cuando sean sencillos, que no tengan alguna elaboración más allá, que por ejemplo pueden venir crudos, pueden venir blanqueados, teñidos de distintos colores, pero no o procesos más avanzados, como por ejemplo el de mechón insertado. Hay otros acabados en las superficies o que vengan con otros tipos de hilos hilados metálicos, por ejemplo, que pueden estar también constituidos. Encontramos que para lo que son los tejidos de telar o los tejidos de trama y urdimbre, estos están creados de acuerdo a diferentes tipos de cuadrícula que se están haciendo. Y a estos diferentes tipos de cuadrícula se le llaman los ligamentos. Un ligamento en sí es un tipo de entrelazamiento que se da entre el hilo de urdimbre y el hilo de trama, de acuerdo al tejido que se quiere formar. Tenemos en primer lugar lo que son vamos a ver en primer lugar aquí el ligamento de tafetán. Este ligamento tafetán es como el más común, el más elemental que nosotros vamos a encontrar, porque su entrelazamiento es muy simple. Es una cuadrícula, aquí sí podríamos decir perfecta. Hay un entrelazamiento de lo que son los hilos de urdimbre y trama de forma igualitaria. Y en base a este tipo de tejido se podría decir que es el menos flexible, porque el entrelazamiento ha sido muy detallado. Es el que nosotros por lo general hallamos en telas que se utilizan para prendas de vestir formales, que no tienen como un estiramiento en sí, son bastante estáticas debido a este tipo de entrelazamiento que se hace. También tenemos lo que es el ligamento sarga, que como lo vemos acá en la imagen, ya no es como algo tan perfecto, sino que viene haciendo un tipo de línea diagonal en lo que es la cara de la tela. Este es otro bastante utilizado
pero ya más que todo por sus características que puede ser un poco más flexible en sí al momento de querer, por ejemplo, hacer este tipo de telas más como por así decirlo, que puedan estirarse. Y el último que encontramos es el de satín o raso. Aquí es muy importante tener en cuenta que este es un tipo de ligamento que es simple y que acá no estamos formando una cuadrícula perfecta, pero tampoco diagonales. Al igual que lo que es el tafetán y el sarga, aquí el número de pasadas que se va a dar entre los hilos son muy necesarias para completar una repetición como lo vemos acá en el dibujo. Pueden haber de diferentes formas, por ejemplo, ya son más separados. Entre más separado y entre menos entrelazados uniformemente, como lo que está el ligamento tafetán, se encuentren, va a ser como una tela más estirable. También es importante tener en cuenta que aquí la palabra satín no se refiere, por ejemplo, en algunos lugares se utilizan la palabra satín para referirse a un tipo de tela. Esta tela ya es como caracterizada como la seda o como lo que es el poliéster, pero no nos referimos a eso, sino que nos estamos refiriendo al tipo de entrelazamiento que se está dando en cada uno de los hilados. Ahora tenemos lo que era la otra denominación, que es el tejido de punto, pero teniendo en claro de que este no está del 50 al 55, sino que hasta el capítulo 60. En ese capítulo 60 vamos a encontrar este tejido de punto que su proceso de fabricación hace que las mallas que se van entrelazando vayan formando una cadeneta. Al microscopio nosotros podemos encontrar dos tipos de tejido de punto. Un tejido de punto por trama, que es el que tenemos acá en el lado izquierdo, y un tejido de punto por urdimbre. Si nosotros miramos la diferencia y haciendo una unión con lo que se nos establecía anteriormente, los tejidos de trama son los que van en forma horizontal. Entonces aquí el tejido de punto por trama va a tener mallas que se forman horizontalmente, va a ser, por ejemplo, se van a unir de un lado a otro en la misma pasada que nosotros miramos acá en la imagen. Sus conexiones van a ser totalmente horizontales, pero va a tener una desventaja. Este tipo de tejido, que miramos acá, el que es por trama, es muy fácil de destejer. Por la forma en cómo viene elaborado, ¿verdad? Entonces es fácil de destejer y por lo general son como esos casos que miramos que se le va un hilo y ese hilo al jalarlo va deshaciendo todo lo que es la prenda de vestir. También tenemos el otro tipo de tejido de punto, que es el tejido de punto por urdimbre, y en este caso, como estamos hablando de urdimbre, el hilo está dispuesto en forma vertical, o sea que las mallas que se van formando van a ser verticales. Va a tener mallas que se unen de forma adyacente y las conexiones van a ser totalmente verticales o en algunos casos pueden también formarse tener una forma diagonal. A diferencia de lo que es el tejido de punto por trama, este va a ser difícil de destejer por la forma en cómo se han entrelazado en sí estos hilos, debido a que el hilado aquí se puede como crear nudos al momento de realizar o de querer destejerlo, entonces es más difícil de hacer ese proceso de destejido. Bien, entonces ahora más que todo solamente hablando de forma general, como habíamos establecido acá, solamente estamos hablando de lo que son las materias textiles del 50 al 55, son puras o son mezcladas entre sí. Y en cuanto a lo que nosotros podemos encontrar, vamos a encontrar del 50 al 55 tres figuras que las vamos a comentar en la siguiente diapositiva. Entonces acá solamente para terminar con el tejido de punto, tenemos que un tejido de punto puede obtenerse ya sea por trama o por urdimbre en máquinas circulares, en máquinas rectilíneas,
en máquinas de tricot o de tricotar también, así se le puede denominar, en las máquinas de Rachel o en otros tipos de máquinas. Todas estas máquinas que nosotros miramos acá con las que se pueden elaborar estos tejidos están clasificados en el capítulo 84. Inclusive lo que es el telar también nosotros lo encontramos allá en el 84. Y culminando entonces esta primer parte, como les había comentado, aquí solo vamos a encontrar lo que son una o más materias textiles que pueden venir puras, pueden venir mezcladas entre ellas mismas, que es lo que vamos a hablar el día de mañana cuando estas vengan mezcladas entre sí, que podemos hacer. Tenemos las formas en cómo estos se pueden presentar. La primera forma y la más primaria o la forma en bruto que nosotros encontramos de este tipo de materias textiles son las fibras o filamentos, que como habíamos comentado anteriormente, este tipo de productos solamente se distingue por la dimensión que estos tengan. También vamos a encontrar la siguiente forma, que es en forma de hilados, de hilos o de hilados. Estos pueden ser sencillos, retorcidos o cableados. Y en este capítulo del 50 al 55 pueden venir crudos, descrudados, blanqueados, pueden venir teñidos, gaseados, mercerizados, es decir, con ciertos tipos de procesos y no va a afectar la clasificación. Recordando que si es un tipo de hilo o de hilado que tiene un proceso mayor al que se acepta entre estos 50 a 55 va a estar en el capítulo 56 como un hilado especial. Cuadro sinóptico, lo vuelvo a repetir, hay un cuadro sinóptico en lo que son las consideraciones generales de la sección y ahí podemos encontrar ciertas indicaciones de qué tipo de hilado se puede considerar en el 56 y cuál podemos considerar del 50 al 55. Otra de las formas que podemos encontrar son los tejidos, que la palabra aquí tejido solamente va a comprender los tejidos de telar. Del 50 al 55, solo los de telar. Aquí nosotros lo podemos encontrar, igual que en el caso de los hilados, pueden estar crudos, descrudados, pueden venir blanqueados, teñidos, fabricados de diferentes colores, puede ser una tela estampada, mercerizada, glaseada, gofrada, diferentes tipos de procesos que se van mencionando. En este caso de los tejidos también es muy importante tener en cuenta de que si es un tejido que posee como una decoración, posee un elemento mayor a los establecidos en esta primera parte, va a ser del capítulo 58. Si es un tejido que viene impregnado, recubierto, revestido, ya sea de plástico o caucho, va a ser del capítulo 59. Y si estas ya vienen impregnadas con otras sustancias, hay que considerar si la sustancia le está dando el carácter esencial. Y la última forma que podemos encontrar acá es la forma de desperdicios, que también se considera como dentro de las materias en bruto en sí, en todos los capítulos, no solamente en este. Acá podemos encontrar también la parte de los desperdicios y los desechos que se obtienen en primer lugar de la fabricación o de la obtención de las fibras directas, de la fabricación de los hilos o de los tejidos. Esto también nosotros lo podemos encontrar acá. No vamos a encontrar, y aquí sí es muy importante tener en cuenta que estos desperdicios no se refiere, por así decirlo, a un trapo que ya no se, a una prenda de vestir que ya no se utiliza y que en sistema armonizado van denominándolo como trapo. Esos nosotros lo vamos a encontrar en el capítulo 63. Aquí tendría que ser ya más que todo como lo que va generándose de acuerdo a la producción en sí de estas fibras, de lo que son los hilados y los tejidos. Entonces aquí no se está refiriendo a prendas de vestir que se dejan de utilizar, que ya están sin uso, entonces solamente es más que todo un tipo de aclaración. Bien, muchachos, vamos a quedarnos hasta acá. Les había comentado que solamente era el objetivo de terminar con lo que es el tema de ayer.